Buenos días, maestra, buenos días, compañeros. Nosotros representamos al grupo número 1 y les vamos a hablar sobre lo que es un artículo científico. El artículo científico es un trabajo destinado a la publicación en revistas especializadas. Tiene como objetivo difundir de manera clara y precisa los resultados de una investigación realizada sobre una área determinada, sobre el conocimiento. También busca fomentar el desarrollo de métodos experimentales innovadores. Este debe ser cuidadosamente redactado para expresar de un modo claro y sintético sobre lo que se pretende comunicar. Sobre la estructura típica de un artículo científico. Los artículos que se encuentran en las revistas científicas comienzan con un título del artículo seguido por el nombre de los autores, en un resumen del trabajo y esquema denominado INRAD, que significa Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión, en que fue establecido por el ICMJE, el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, título. Es muy importante saber elegir un buen título porque este va a hacer que llame la atención de los lectores. El título debe especificar con exactitud según lo referente al texto. Autores. El nombre del autor debe escribirse después del título y seguido por comas. Resumen. El resumen más conocido como abstract en inglés aparece inmediatamente después del título del artículo. Presenta el contexto del estudio, el propósito del estudio, los procedimientos básicos, los descubrimientos principales, las conclusiones principales, palabras claves. Introducción. La introducción presenta el tema tratado en el artículo y suele responder a la pregunta del por qué se ha realizado el estudio. Suele no tener más de 2 párrafos y a veces incluye un compendio de las últimas averiguaciones en el tema. Métodos y materiales. En la sección de métodos solo debe incluir la información que estaba disponible en el momento en que se escribió el plan del estudio. Incluir información que se consiguió durante el estudio debe consignarse en la sección de resultados. La parte de materiales describe las muestras u objeto de estudio, su descripción, su procedencia y sus características generales relevantes para el estudio. Resultados. Es donde se presentan resultados obtenidos en estudios experimentales o simulaciones, computaciones. Se suelen acompañar en tablas o gráficos que resumen aspectos cuantitativos y cualitativos de los nuevos resultados obtenidos en el estudio. También les voy a hablar como último tema es de discusión. En la discusión se retoman los resultados obtenidos y se comparan con otros previos. Se contextualiza su importancia. En esta sesión se mencionan investigaciones futuras. Buenos días, mi nombre es Melanie Macías y me toca hablar sobre los formatos INRAD o INRID para artículos científicos. Pues son lo mismo, son acrónimos. El primero corresponde al idioma inglés, I de Introduction, M de Methods, R de Result, A de And y D de Discussion. Y al segundo al español, I de Introducción, M de Métodos, R de Resultados, I de I y D de Discusión. Y es el formato adoptado por revistas científicas e investigadores para la publicación de sus manuscritos desde hace más de 100 años. La comunicación científica desde sus inicios ha estado ligada a las primeras revistas científicas publicadas en países como Francia e Inglaterra. Algunas revistas incluyen pequeñas modificaciones en sus resúmenes estructurados, tales como cambiar la introducción por objetivo. El resumen estructurado no debería tener más de 250 palabras, incluidas las secciones, el objetivo, materiales y métodos, resultados y conclusiones. En el objetivo se debe expresar claramente el propósito principal del estudio. En materiales y métodos se deben describir claramente los procedimientos utilizados de acuerdo con el problema planteado en la investigación, así como el diseño estadístico y análisis de datos.
En el resultado se deben describir claramente los hallazgos obtenidos, señalando la significancia estadística y resaltar aquellos resultados innovadores y de mayor impacto. Finalmente, en conclusiones, se debe destacar lo más importante y, si es el caso, comentar de manera concisa posibles implicaciones. De manera general, se recomienda leer con detenimiento las instrucciones a los autores. El resumen estructurado se debe escribir siempre en tiempo pasado y revisarlo exhaustivamente para las exigencias particulares. Luego de lo que ha dicho la compañera Melanie, yo les voy a abordar el siguiente tema, el cual es cómo redactar un resumen para una publicación comunicación científica. Para esto, primero tenemos que tener en cuenta qué es un resumen. Bien, un resumen es una exposición de un asunto o materia, reduciéndola a términos breves y precisos, o considerando lo más esencial o lo más importante de la misma. Hacer un resumen implica presentar información que generalmente es compleja, en pocas palabras y en un modo entendible y que aporte a la esencia del estudio realizado. El objetivo de esta revisión es asesorar al investigador en la identificación de los elementos principales de un resumen y en la redacción del mismo. Bien, luego de ya saber qué es un resumen, también es importante saber cuáles son sus características. Primeramente, un resumen debe adecuarse a las indicaciones de los revisores en cuanto a número máximo de palabras, estructuras y formatos. Los resúmenes enviados en la evaluación para la comunicación científica suelen tener un formato más abierto o mayor que el de las revistas. Es frecuente que la extensión permitida sea mayor y que se puedan incluir tablas o gráficos que muestren datos que completen la información del texto. Seguido de esto, tenemos tres características fundamentales en un resumen. La primera de ellas es la metodología. Si un autor tiene dificultad para redactar, para hacer una redacción, una buena idea sería seguir un modelo de otro resumen, de un estudio que aborde un tema similar y que éste haya sido publicado o admitido en alguna reunión científica. Luego tenemos la redacción. Una de las características de un resumen, una de las características cruciales en un resumen es que debe ser de leído fácil, de manera que un lector, si el lector no es especializado, debe entender la información transmitida en el texto. Y por último tenemos el contenido. Un resumen no debe tener discrepancia o no debe de ser diferente a lo que está escrito en un texto, sino que debe ser algo similar o un sinónimo de lo que está plasmado ahí. O sea, puede ser un resumen en parábola, o sea, con palabras más complejas, pero con un mayor entendimiento. A continuación, el compañero Carlos. El resumen debe estar la siguiente pregunta básica: ¿por qué se lleva a cabo? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha encontrado? ¿Y qué significan los resultados? 1. Introducción. Este aparato contesta la pregunta: ¿por qué se lleva a cabo el trabajo? Se explicarán en forma sucinta antecedentes sobre el tema abordado y el objetivo
principal del estudio. 2. Metodología. Responde a la pregunta: ¿cómo se ha hecho el trabajo? Intenta incluir el tipo de estudio, al menos con respecto a la existencia de intervención, el tiempo y el tipo concreto de estudio. ¿Ya? 3. Resultado. La pregunta: ¿qué se ha encontrado en el trabajo? Debe incluir los resultados principales, positivos y negativos, en forma cuantitativa cuando esté metodología seguida. 4. Conclusión. Contesta la pregunta: ¿qué significan los resultados? Este aparato debe ser breve y establece conclusiones que deben llegar a los datos observados. El criterio de la calidad de resumen. Cuando esté completado todo el resumen, tienen que dar sugerencias a que ayuden uno o varios coautores para que así puedan dar su criterio sobre el resumen. Ya. Mi nombre es Christopher David Betancourt y les voy a hablar sobre legibilidad del texto y criterios de calidad. Criterios de calidad. En forma de una lista cualitativa, permiten al autor del resumen comprobar de manera rápida si ha aportado la información necesaria y si lo ha hecho del modo adecuado. Cuanto mayor número de ítems se cumplan de dicho listado, mayor calidad tendrá el resumen siguiendo el criterio de este investigador. 2. Legibilidad del texto. Se define como la facilidad para comprender un texto al leerlo. La revisión por pares en revistas médicas ha aportado ligeras mejoras en la legibilidad de los artículos, incluidos los resúmenes. Los aspectos visuales y de impresión del texto se estudian en la denominada legibilidad tipográfica. Es recomendable que los distintos apartados del resumen se separen con una línea en blanco y que los epígrafes se escriban en letra negrita o cursiva, aunque esto depende del formato que admita cada revista. Criterios de calidad de un resumen. Los datos aportados están en consonancia con los del artículo a texto completo. Se especifica la duración del estudio. En el caso de encuestas se aporta la tasa de respuestas. Los resultados cuantitativos se expresan de forma numérica. En ellos se puede encontrar numerador y denominador empleados en las medidas de frecuencia. El tipo de medida de asociación utilizada: odds, ratio, riesgo relativo, razón de prevalencias, intervalo de confianza, nivel de significación estadística. Se exponen diferencias absolutas en vez de diferencias relativas. Cuando el análisis estadístico en un ensayo clínico sea por intención de tratar, esto se hará constar de dentro del apartado métodos. Por otro lado, el número y el tipo de palabras que se emplean junto a la manera en que se combinan formando frases constituyen la legibilidad lingüística. Será mayor cuanto más cortas sean las palabras y frases empleadas. Conclusiones. El resumen es una de las partes más importantes de un artículo de investigación, ya que en muchos casos será la única que lean otros profesionales. Además, su difusión mundial es muy amplia gracias a las nuevas tecnologías. Asimismo, la redacción del resumen enviado a un evento científico es fundamental, ya que de ella dependerá la admisión de la comunicación. Se deben seguir las indicaciones de los revisores sobre el formato solicitado antes de comenzar el resumen
que se estructura en 4 epígrafes: introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Así se aporta la información de una manera ordenada y sin olvidar datos relevantes. Buenos días, mi tema es introducción. El ser humano ha sentido el interés por el conocimiento científico y para ello ha realizado distintos tipos de experimentos. Se considera que la primera obra científica aparece en los años 300 a.C., pero no se hizo de cualquier manera, sino que se establecieron determinados patrones. Las normalizaciones se consideran necesarias para publicaciones de revistas científicas, lectura y comprensión de artículos científicos y redacción de proyectos, becas y tesis, etc. Informe científico, antecedentes. Cuando las primeras obras científicas, revistas científicas que se publicaron, los artículos que en ellas se publicaban eran denominados descriptivos. La metodología de Pasteur fue denominada IMRIT, que significa Introducción, Métodos, Resultados y Discusión. Y esta llevaba a responder qué se estudió, cómo se estudió, cuáles fueron los descubrimientos y qué significado tienen. Estructura. No existe, y menos a nivel universal, una guía de investigación para la elaboración de trabajos de investigación final, pero se van a seguir los siguientes pasos: título, resumen, introducción, métodos, resultados, discusión, referencias, apéndices, notas, tablas, figuras y encabezamiento de las figuras. Gracias.